Ya, ahí estamos, con el micrófono acá del equipo absolutamente silenciado. Estamos con nuestro equipo Comrex ahí, al aire, a través del Twitter Café de Radio Valparaíso, en esta jornada de lunes 5 de octubre. Y en este bloque siempre es muy grato conversar con nuestro invitado. Lo saludamos, abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones. En este bloque, Ciudadanos Conectados, hablando de tecnología, de todo lo que está ocurriendo en el mundo de la ciberseguridad, tantos temas que hay ahí. Pedro Huichalaf, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Pablo, espero que estén muy bien, espero que estén bien custodiados, guardados por el tema del coronavirus, pero además viendo lo que está sucediendo en materia de presupuesto, en materia de ciencia, de capital humano, de tecnología. Así que en el fondo aquí compartiendo como todos los días lunes con usted y esperando que la audiencia le entretenga esto, se informen y sepan lo que está ocurriendo hoy día en Chile y a nivel mundial. Así es, Pedro. Estamos en Facebook Live. Ahí nos puede ver en el Facebook de Radio Valparaíso, también en el del Twitter Café, conversando con Pedro Huichalaf. Pablo Ramírez, por favor, Pablo. Hola, Pedro. Fíjate que en el día de hoy hay una palabra que la escuchamos cotidianamente, pero muchas veces la mencionamos y no sabemos lo que es. Y esta palabra va enlazado con muchas otras cosas más, que es la Internet. ¿Qué es la Internet? ¿Para qué nos sirve la Internet? Sí, bueno, Internet hoy día es una red de computadores conectados entre sí. Es decir, cada vez que nosotros estamos en el celular, por ejemplo, estamos en un computador y nos conectamos a Internet, es una conexión que se hace virtual con una red de computadores distribuidos a nivel del mundo. Entonces, y hay un intermediario que es nuestro proveedor de acceso a Internet, el que hace esa conexión. De tal forma que, por ejemplo, cuando uno escribe facebook.com, por ejemplo, en el computador, lo que está haciendo es conectarse con un computador que es un servidor, se denomina, que tiene información y uno revisa los archivos de ese computador. Cuando uno sube una foto a Instagram, se conecta a otro servidor y así sucesivamente. Y cuando estamos, por ejemplo, en este momento haciendo videoconferencia y hablando en la radio, a través de los sistemas digitales, lo que se hace es que nuestros computadores están conectados entre sí. Y esa es una particularidad que comenzó, si hablamos de historia, con una lógica militar, porque en definitiva lo que se buscaba era cómo interconectaba la red interna de, en este caso, de los militares de Estados Unidos. Después, posteriormente, este proyecto avanzó, fue entregado a las universidades con un fin de desarrollo científico, con un fin de desarrollo de conocimiento, y después empezaron a aparecer todas estas lógicas también de comercio, y hoy día tenemos este Internet como un acceso al conocimiento, a la información. Ustedes saben la cantidad de datos que uno puede encontrar, de sitios web, y obviamente hoy por hoy ya Internet es parte esencial para muchas personas, para la educación, para el trabajo, para salud, incluso para trabajo a distancia. Así que ya no es un lujo, sino que hoy día ya es un artículo para muchos de primera necesidad, y es por eso que es tan importante destacar, porque hoy día la transformación digital demuestra que mientras accede a Internet los países, aumentan los PIB de crecimiento, y esto significa un beneficio país, un beneficio personal y obviamente el acceso al conocimiento. Eso podríamos, Sí, correcto. lo podríamos como resumir como qué es lo que es Internet. Sí. Sí, un tema bien amplio, pero que es bueno siempre recordarlo con el fin de tener también bases para nuestra cultura en general. Tú comenzaste hablando, Pedro, en este Twitter Café de hoy, del presupuesto. Hay un recorte allí importante que sería bueno que tú trataras de profundizar en ese tema, en esta situación presupuestaria que se está debatiendo justamente, comenzará a debatirse muy pronto, Pedro. Sí, bueno, en primer lugar, ¿por qué mencionamos el presupuesto? Porque tal como lo sabrán los auditores, año a año el presidente de la República hace una propuesta de presupuesto de la nación, donde se determinan los gastos, donde se van a establecer más recursos para
privilegiar ciertos sectores y siempre existen los denominados recortes, es decir, si aumenta por un lado, tiene que recortar por el otro. Entonces, la verificación que uno hace es qué es lo que recorta y por qué. Y dentro de las noticias que mostró el presidente, hay una cosa muy preocupante, porque en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en este caso, este ministerio tiene recién un año, dicen que en el caso de los programas relacionados con el Fondo de la Innovación, de la Ciencia y Tecnología propiamente tal, se van a rebajar algo alrededor de 16.600 millones de pesos, que es una cantidad bastante considerable, sobre todo por los aportes que esto realiza para la ciencia y la innovación dentro de Chile. Pero no tan solo con eso, también se anunció la suspensión de las becas Chile. Las becas Chile, para la gente para que lo sepa, es un monto de dinero que pone el Estado a disposición para privilegiar, para becar en este caso, a estudiantes, ya sea de posgrado, estamos hablando de magíster o doctorado, que van y hacen sus tesis o hacen sus estudios de posgrado en el extranjero principalmente, y después ellos tienen que, como compromiso, volver al país y cumplir una cantidad de tiempo estando aquí en el país para dar ese valor agregado, conocimiento acá dentro del país. Y hay que pensar que aquí se bajó estas becas de Becas Chile, o sea, no es que se haya bajado, no va a haber llamado convocatoria de Becas Chile el próximo año, según lo que dice el Ministerio tanto de Hacienda como el de Ciencia, y eso es muy complejo porque lo que nosotros estamos hablando de tecnología, estamos hablando de futuro, estamos hablando de formación de capital humano y destinar, por ejemplo, más recursos en obras públicas, por ejemplo, para construir cosas que tienen una vida útil específica, pero si tú formas personas y las personas generan riqueza, yo creo que es mucho más importante orientarlo, y más hoy por hoy, a temas de ciencia y tecnología, y es por eso que hay mucha presión, en este caso por algunos parlamentarios, para revertir esta situación. Tenemos grandes cantidades de gente que ha sido beneficiada con esta beca, que está destacada internacionalmente por sus conocimientos, porque aquí lo que estamos buscando es potenciar sobre todo a aquellos estudiantes que no tienen los recursos para poder ir al extranjero y estamos hablando de magíster y posgrado, así que yo siento que es preocupante. Hago un llamado desde acá también al gobierno a reflexionar y a darle valor a un ministerio que fue creado recientemente con esta lógica de potenciar la ciencia y la tecnología, más en un ambiente como este, con el COVID-19 y con todas las otras urgencias científicas. Así que yo creo que es una mala decisión. Yo creo que existen otras formas de recortar otro tipo de presupuesto y no atacar al capital humano, que es base esencial del conocimiento de un país. Pedro Huichalaf Roa, en el Twitter Café de Radio Valparaíso, hablando de tecnología. Pablo Ramírez, por favor. Adelante, sí. Pablo. Siguiendo con el tema de la tecnología, estamos viendo como en Francia, y ya empezaron el tema de utilizar la 5G o llamar a licitaciones. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Sigue este cable fibra óptica conexión con el Asia o llega hasta algunos sectores, y la inversión que se va a hacer en 5G? Porque no es una cosa, vamos a cambiarlo, sino que qué es lo que pasa con la 5G en Chile. Sí, mira, efectivamente cuando hablamos de tecnología, y qué bueno que mencionaste el caso de Francia, es para simplemente hacer una comparativa, porque los países cada vez que avanzan en tecnología y usan el espectro radioeléctrico, que aquí en Chile es un bien nacional de todos los chilenos, que es el aire, pero en definitiva es indispensable para que las empresas de telecomunicaciones presten su servicio. En Francia, por ejemplo, se hizo una licitación reciente del 5G para que las empresas pudieran usarlo, pero a diferencia de Chile, en Francia las empresas tienen que pagar por ese espectro, es decir, calculan y dicen, mira, vamos a pagar para entrar, pero después nosotros nos lucramos, obviamente, con el trabajo de vender servicios, y así se compensa. Y de hecho el gobierno de Francia licitó 300 megahertz, que es una porción del espectro en cantidad, y recaudó casi 3.000 millones de euros. O sea, imagínate la cantidad de dinero que recauda por ese pedazo. Pero en lo que nosotros mencionamos, que aquí en Chile el gobierno también está llamando a licitación, es decir, está en el mismo proceso que Francia, que poner a disposición del mercado este espectro, pero a diferencia de Francia, donde se licitó 300 MHz, aquí se quiere entregar 1.800 MHz, es decir, casi
5 veces o 6 veces más proporción que lo de Francia. Primero, eso no se entiende, porque en definitiva cada concurso tiene que estar orientado a una tecnología y multiplicarlo por 6 la cantidad disponible. Primero, hipoteca para el futuro tener ese espectro disponible para que el Estado lo administre, porque al entregárselo a los privados como que se privatiza en el sentido de que las empresas quedan con la titularidad de uso y por tanto ya después no puede haber una reversión hasta este momento, a menos que cambie la Constitución, y eso esperamos. Pero imagínate, además de eso, en Francia se están recaudando para el Estado, para beneficio social, 3.000 millones de euros, y acá en Chile la verdad es que no tiene un fin recaudatorio y probablemente no se recaude mucha cantidad de dinero. Solo para hacer un recordatorio, en el año pasado, en este caso, en la licitación anterior en Chile, se recaudaron solo 20 millones de dólares para efectos de tener disponibilidad de recursos. ¿Y por qué esto? Porque en definitiva lo que se hacen son las llamadas contraprestaciones, es decir, se le exige a la empresa llegar a ciertas localidades que probablemente no son muy rentables. El tema está en que en este caso, en el caso de Chile, además el gobierno ahora suspendió por un mes la licitación porque están revisando las bases porque nosotros hemos sido bastante críticos a esta lógica de que no va a recaudar y que no está exigiendo contraprestaciones. Eso significa que no quiere llegar a zonas rurales, sino que quiere concentrarse en los centros urbanos y creemos que un buen espacio todavía para que se modifiquen, de tal forma que usando el espectro que es de todos los chilenos, no tan solo llegue 5G a las ciudades, sino que fomente la conectividad, ya sea de 4G u otras tecnologías, a lugares rurales, a zonas de bajo ingreso, que mejore la conectividad, que las empresas inviertan, porque si no pagan por el espectro, como en Europa, por ejemplo, sí hagan las inversiones necesarias para la lógica social. Pero este es el momento, es decir, si el día de mañana, después de la licitación, ya no se puede obligar a una empresa a llegar a un lugar o a mejorar la cobertura en tales zonas, entonces estamos en un momento clave. Por eso el gobierno se amplió en un mes más, porque también incluso recibió un proyecto de acuerdo que se denomina, es decir, una notificación del Senado que fue votado en forma unánime, donde el Senado le pide al gobierno que cambie su lógica, que no puede entregar el espectro sin recaudar y sin pedir contraprestaciones sociales, porque al final lo que está tratando de privilegiar la administración actual es a la empresa y no a los chilenos. Y ahí es donde está el problema. Y tal como en la ley de presupuesto se está pidiendo cambios en este caso del presupuesto, nosotros estamos pidiendo claramente una modificación en las bases para que tenga un sentido social y telecomunicaciones con sentido ciudadano al final. Muy bien, Pedro Bucharaf. Pedro, a propósito del lamentable caso del muchacho que cayó del puente Pío IX ahí, con esta participación de este carabinero, que es la noticia del momento, hay un tema muy clave acá que es el registro de video, el registro fotográfico de personas que estaban ahí y que se transforman en pruebas fundamentales. Hoy por hoy eso ya es parte del pan nuestro de cada día, Pedro. En otras circunstancias, en otro momento, eso hubiese sido impensado tiempo atrás. Hoy esas pruebas que se toman por decenas se transforman en algo rutilante. Ahí viene, yo diría, el lado positivo, muy positivo de la tecnología, Pedro. Aquí siempre nos preocupamos de comparar o de hablar de los problemas de la tecnología, pero también de sus beneficios. Aquí hay indudablemente algo que yo creo que sirve muchísimo, Pedro Buchalá. Sí, a ver, bueno, tenemos que mencionar que este caso del joven que está accidentado, porque está en este caso en el hospital todavía, y donde hubo intervención de carabineros, nos demuestra que la tecnología hoy día puede ser un elemento diferenciador para esclarecer la verdad. ¿Por qué se los comento? Porque cuando se cayó el joven, digámoslo así, o lo empujaron en este caso, la primera reacción oficial de carabineros fue negar los hechos. Y de hecho lo entrevistaban y descartaban plenamente la participación de carabineros, y la primera hipótesis era que el joven había saltado de la baranda
arrancando de Carabineros. Y obviamente esto no se podía contrastar porque dentro de una acción tumultuosa, si no existía en este caso cámara o registros audiovisuales, probablemente era una hipótesis, eran dos versiones, es decir, una versión del joven que decía que lo empujaron y otra versión que decía que él saltó. Y es muy difícil de determinar en tiempo real cuando no existen registros como este. Y lo que se ha demostrado con esto es que hoy día con cámaras, con distintos ángulos, después salieron 2, 3 registros mostrando de distintos ángulos la acción de Carabineros que en forma oblicua lo empuja, y esos son argumentos que hoy día están siendo utilizados por Fiscalía para, en este caso, procesar al Carabinero. Pero lo que hay detrás también, y yo ojo con esto, es que también la Fiscal hoy día está mencionando de que hay una coordinación dentro de Carabineros. Trataron de ocultar esto porque en definitiva también, mientras sucedía este evento, desde 2 comisarías distintos llamaron al fiscal mencionando que habían detenido al joven, de que estaba metido en este tema de manifestaciones, de tal forma de que esto se encuadre dentro de un procedimiento de detención, cuando en definitiva era simplemente un joven que iba corriendo y Carabineros lo embistió. Entonces, de hecho, se está viendo que hubo un grado incluso de falsificación de parte policial, que es un instrumento público. Entonces, esto es escalonado. Pero ¿qué es lo que hay detrás? El sustento que yo les quiero mencionar, que hoy día las tecnologías ya permiten tener mayor certeza, tener mayor claridad, de determinar plenas pruebas que son evidentes. Es decir, frente a un video, por más que tú tengas declaración y testigos que digan una cosa, la evidencia es mucho más concreta. Y tal como tú lo podrás entender, hoy día cualquier persona con su celular ya es un periodista ciudadano, o un periodista urbano, como lo pueden mencionar, porque en definitiva las cámaras de los celulares hoy día incluso tienen una resolución de buena calidad, estamos hablando HD, 4K, que permite incluso observar detalles muy nítidos. Así que yo creo que estas cosas nos están cambiando la vida. Tanto a Carabineros, que saben que están absolutamente observados, pero también porque estos registros permiten evidenciar, y son registros que no son oficiales, porque de hecho se les pidió también el registro oficial y solo se pudo ver una imagen de una cámara de un carabinero, pero después del operativo. Entonces yo siento que esto en definitiva marca lo que hoy día ya sabemos que está. La tecnología influye en nuestra vida, determina nuestro comportamiento y nos condiciona porque sabemos que estamos siendo observados, registrados, guardados, y obviamente nuestra palabra frente a una evidencia digital no tiene mayor parangón. Entonces, en definitiva, esto es lo que está pasando, esto es lo que nosotros observamos, y yo creo que en torno a la verdad, qué bueno que haya estado esta tecnología, y bueno, esperar que Carabineros como institución modifique hábitos, conductas, y otra cosa es que siga la responsabilidad del que está hoy día investigado, que es el carabinero que empujó al joven. Pedro Huichalaf, Pedro, se nos pasa rapidito el tiempo conversando con usted acá en el Twitter Café, este espacio de los ciudadanos conectados, aquí en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Ahí Cristian, nuestro querido Cristian, dice que él cree que se debe hacer una policía antidisturbios especializada y dejar a Carabineros para el tránsito y delitos. En fin, opiniones. Pedro Huichalaf, gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Muchas gracias y nos estaríamos encontrando el próximo lunes. Muy bien, hasta pronto. Hasta pronto, Pedro. Cuídese mucho, nosotros estamos ya cerrando el Twitter Café de Radio Valparaíso. Vienen las noticias de la hora con la voz de Roberto Tapia, luego Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana, las noticias a las 13 horas con Marcos Sepúlveda en la conducción de Frecuencia Informativa Central, a las 4 Mañanas de la Historia, y a las 5:30 de la tarde estaremos ahí con Luz Verde, con nuestro colega, el periodista Claudio Mardones. Pablo, sí, dígame. Oiga, a la comunidad hay que informarle que este viernes 9 de octubre a las 18 horas se van a implementar cordones sanitarios alrededor del Gran Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón, por este fin de semana largo. Correcto, próximo día lunes 12 es festivo, fin de semana largo, así que ahí atentos también. Un abrazo, gracias por escucharnos, gracias Fernando Feña Quiroga en el control, Camilo González también,
Pablo, nos reencontramos mañana 9 a.m. Hasta pronto. Así es. Chao, chao. Nos vemos. Un abrazo para todos. Twitter Café fue una presentación de Codelco Dental.